Buenos días, mi nombre es Jair Alfonso Pérez y en el día de hoy vamos a conocer un poco sobre lo que es el enfoque humanístico. Para eso debemos comenzar a definir qué es el enfoque humanístico. El señor Carl Roger, quien se encuentra en la parte derecha de nuestra diapositiva, él define este enfoque como un aprendizaje que tiene lugar desde la nuca hacia arriba y que no involucra sentimientos o significado personal, no tiene relevancia para la persona total. Este es un postulado que hace el señor Carl Roger, pero particularmente lo defino como ese aprendizaje que se debe dar en el estudiantado como una forma de conocimiento, pero desde lo personal, no involucrar tanto estos enfoques tradicionales que ya conocemos, que involucran más el conocimiento propio que se da dentro del aula. Entonces, hay que conocer un poco sobre quién fue esta persona que definió y que desarrolló este enfoque. Se dice que el señor Carl Roger fue un psicólogo nacido en Estados Unidos, fue promotor de este enfoque junto al señor Abraham Maslow. Dentro de nuestra investigación que realizamos, pudimos encontrar que este enfoque se da a partir de esa necesidad que había de involucrar otro enfoque que alcanzara las características dentro de una persona, en este caso el estudiantado. ¿Qué características podemos encontrar? Que se mire dentro de las perspectivas emocionales, dentro de las perspectivas humanas que debe tener cada persona. Otro de los planteamientos que coloca el señor Carl Roger dice: el planteamiento fundamental de Roger exponía que la educación tenía como objeto ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para los retos del día a día, además de ser responsables por sus acciones para alcanzar sus propios objetivos. Este postulado también eh, habla un poco sobre las capacidades que debe tener cada persona, cada alumno en este caso. ¿Para qué? Para que sean ellos los pioneros de su propio conocimiento, que sean personas responsables que puedan alcanzar objetivos, metas que se tracen. Seguido a ello, debemos conocer las características que tiene este enfoque. La primera de ellas, muy importante, de hecho son todas muy importantes, pero he seleccionado aquellas que consideré más relevantes. La primera dice: la conducta humana es intencional. ¿A qué hace referencia esta característica? Resulta y pasa que como docentes en formación o como docentes que ya son, encontramos ciertos comportamientos dentro del aula. Estos comportamientos evidenciados en niños o en niñas que encontramos adversos a muchas clases o indispuestos, mejor dicho, ya que no cuentan con la actitud que se necesita para el desarrollo. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante el docente, ya que debe ser un mediador de esta conducta. Debemos conocer qué está pasando, qué está sucediendo. Antes de ser un docente debemos conocer, debemos ser como esa parte social, debemos ser como ese psicólogo que necesita un estudiante. Es literalmente. Bueno, otra de las características que conocemos de este enfoque es que el comportamiento de una persona esté determinado por, principalmente por la percepción que tiene de sí mismo. Su palabra lo indica. ¿Cuál es la percepción que tiene cada estudiante de sí mismo? ¿Cómo lo tratamos nosotros? Esto influye mucho en el comportamiento de él. Quiero compartir con ustedes una experiencia que me sucedió el año pasado. Estaba en el grado octavo y me encontré unos niños no indisciplinados, pero que sí estaban indispuestos por la docente titular. Cuando yo llegué, la docente me pasó una guía, me pasó un listado de estudiantes y me dijo: a estos 5 niños, que cada vez que se haga una clase hay que pedirles qué realizaron en el día, qué escribieron, tomaron apuntes, realizaron sus actividades, sus tareas, y que con los demás no se les daba importancia a los demás. Pero este no es el caso
de este. ¿Cuál era el caso? El caso es que la docente estaba particularizando estos 5 niños. ¿Por qué? Porque de pronto en su percepción eran los niños más rebeldes, más los que no hacían nada, los que hay que estar detrás de ellos para que hagan. Bueno, entonces, como decisión de la docente, pues somos personas que estamos para seguir esas órdenes que nos dan los docentes titulares. Un día normal, el niño indisciplinado, no hacía nada. Yo me acerqué, esperé que la clase se terminara, lo llamé, le dije que qué era lo que pasaba, porque no es un niño con condición especial, no es un niño que tenga discapacidad y que siempre se haga como el de la oreja sorda, coloquialmente, como lo dicen por ahí. Me acerqué y le dije, mira, se llama Sebastián, y perdonen que lo nombren de esta manera. Me acerqué, le dije, tú eres capaz, yo te veo a ti con estas potencias dentro de la clase, he visto que desarrollas, pero que te distraes un poco, pero yo sé que dentro de ti tienes muchas capacidades y que no me las has demostrado al 100%. Yo necesito que por favor me colabores, que seas otra persona y que por favor me desarrolles lo que los otros estudiantes también hacen. La conversación quedó ahí hasta que la siguiente semana se acercó a mí ese estudiante, me mostró lo que había hecho, el desarrollo de la tarea, y comenzó a ser otro niño. Y caí en cuenta que el rendimiento de un estudiante también se debe al trato que se le da, a la importancia que se le da, y de ahí dependerá su resultado. Entonces, como esa condición que se le pone enseguida a un estudiante. Otra de las características más importantes y por última que dice, la persona es considerada en sí misma como un sujeto independiente y responsable. Nosotros no somos quien para decirle al estudiante, esto hay que hacerlo así. Sí, son orientaciones, mas ellos deben ser independientes para generar ese conocimiento y deben ser responsables al mismo tiempo. Seguidamente debemos conocer la articulación del enfoque con la planeación curricular. Puse esta imagen ya que para mí denota mucho significado. ¿Cuál es ese significado? La libertad. La libertad que se le debe dar a cada estudiante para que sea esa misma persona que es dentro del aula de clase, esa misma persona que es fuera del aula y en su comportamiento social. Entonces desarrollé este cuadro, el cual integro dentro de nuestra planeación curricular. El primero de ellos es integrar la realidad con el proceso. Es evidenciar estas cosas, estas anomalías que se encuentran por fuera de nuestra aula y de pronto exponerlo dentro del proceso académico. Debe ser una formación integral. ¿Cómo así integral? Sí, es que el estudiante no solamente es estudiante de matemáticas, no es estudiante de lengua castellana, no es estudiante de ética. Debemos considerarlo como uno solo y es integral porque debemos recoger todos esos aspectos que hay dentro del aula y como colocarlos dentro dentro del educando, y no es colocarlos así que yo voy a decir toma, esto es tuyo, esto te pertenece, esto debe ser así. Debemos inculcar para que ese sea el camino y debemos fomentar la autonomía del estudiante. Creo que a pesar de mi corta edad he pasado por muchos escenarios educativos y he encontrado una cantidad de cosas que no comparto pero que debo mencionar. En un programa que hicimos de poemas, uno de mis compañeros quiso plasmar en su poema la realidad que estaba viviendo. Tenía necesidades económicas,
no estaba sentimentalmente bien y quiso pues plasmarlo dentro de su escrito. El docente que estaba a cargo no aceptó su poema, ya que según él era una ocasión más lírica, con otras características. Entonces, ¿qué pasó? Me sentí mal porque él quería plasmar lo que estaba viviendo. Es como parte de su autonomía. Pero ¿qué pasó? Fue atrancado por el docente. No, no es así, yo no quiero que sea. Y no estoy diciendo que sea mal que se hagan correcciones, pero ¿dónde está la autonomía? El docente debe permitir al estudiante que sea autónomo también de su conocimiento. Cuadro de enfoques. El enfoque humanístico, que está a nuestra izquierda de nuestra diapositiva, y el enfoque tradicional que se encuentra en la parte derecha. El enfoque humanista en el cual estoy trabajando me gusta y lo seleccioné porque en él, como lo dice ahí, promueve la exploración, las experiencias y nuevos proyectos. Y sí, es lo que este enfoque me debe permitir a mí darle vía libre a los estudiantes, no como el enfoque tradicional que lo encontramos aquí, que ya todo el mundo conoce, que es donde el maestro siempre es activo con el conocimiento, mientras que el estudiante es pasivo a él mismo. Entonces debemos comenzar a mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Habilidades básicas. Seleccioné a un autor, Álvarez, 1999, me pareció muy importante, ya que dentro de su teoría menciona que el comportamiento de un estudiante o de una persona se debe también a la comunicación social que hay dentro del establecimiento educativo y por fuera del mismo. Entonces, es muy importante, ya que según el señor Álvarez, el enfoque, el enfoque, el enfoque humanístico, emplea como una habilidad que el estudiantado sea esa persona social, esa persona que se mueva dentro del aula en el buen sentido, que sea pertinente ante las cosas que se hagan, ¿sí? Dice también que otra de las habilidades es que alienta el aprendizaje. Hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras de aprender. Y no solamente como docentes o como futuros debemos decir, muchachos, esto se hace así, esto se hace así. Debemos dejar un espíritu investigativo que le permita a ellos conocer ese aprendizaje. Y contribuye al bienestar social. ¿En qué forma? En que sean personas que se renueven, sean personas que se comprometan con su mejoramiento personal, con su adecuamiento en valores, en estas habilidades nuevas para ellos. Bueno, y para terminar, tengo una parte aquí subrayada que es donde dice mundo cambiante, pero quiero leerlo para poder expresar bien nuestra idea. Dice: el enfoque humanístico de la educación responde a un mundo más preocupado y sensible, cubriendo la necesidad de las generaciones en constante movimiento, produciendo individuos capaces de adaptarse a un mundo cambiante y de modernización. Bueno, con esto quiero terminar nuestra exposición diciendo que este enfoque, como ya lo mencioné, revive los mejores aspectos de las personas, cómo tú te desenvuelves dentro de un mundo cambiante. Y es ahí donde debemos nosotros potencializar el aprendizaje de cada estudiante en un mundo muy moderno y de una manera muy responsable. No siendo hasta aquí llega nuestro trabajo. Que tengan buena tarde.